Un hermoso y lindo día, este primer día de la semana, ya domingo. Pues estamos, como hemos dicho el día de ayer, en la lección número 5 ya de este segundo trimestre. Y hoy el título que tenemos es la Biblia como norma imperante. Y esperando en el Señor que hoy podamos entender y comprender lo que en realidad a dónde nos está llevando la Biblia y qué es lo que dice la Biblia para nuestra vida eh, de hoy o aún para el tiempo final. Hoy está aquí nuevamente desde Glendale, California, el pastor Washington Villarreal, acompañándome para dar este hermoso estudio. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, Pastor Romero, por la invitación, por estar aquí, por poder compartir con usted, pero principalmente con la gente y toda la familia del Evangelio Eterno Network, que nos sabemos que nos siguen de muchas partes, tanto en los Estados Unidos, Sudamérica y algunas partes de Europa, porque incluso hemos tenido llamados de ahí. Así que para todos un gran abrazo virtual y esperamos que este día podamos también sacar cosas en limpio. Muchas gracias. Gracias, pastor. Vamos a ir entonces a la oración para entrar al estudio de este día. Vamos a orar. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos en este hermoso día, primer día de la semana. Gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones y suplicamos, Padre, por todos aquellos teleoyentes, televidentes, que tú, Señor, les guardes, que tú, Señor, les protejas. Y, Señor, si alguien hoy en día ha perdido un ser querido, darle la paz, darle la seguridad, aumenta, Señor, su fe, su confianza en ti, en tu persona, y que pueda llevarlos, Padre, a investigar cada vez más este precioso libro. Te pedimos, Padre, en este día, ya que el día de ayer tuve la gracia y la alegría y el gozo de haber escuchado a una hermana que al escuchar, Padre, tu mensaje, pues está, Padre, ahí presente ya, esperando que tú un día, Señor, la redimas, que un día, Señor, pueda encontrarse contigo. De ella su nombre Gaby y también pido por su hermano Carlos, por sus hijos y por su familia. Te pedimos estas bendiciones y te pedimos de tu espíritu en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues lo dejo entonces para que nos abra este estudio acerca de este hermoso título. Muy bien, la Biblia como norma imperante. El autor de esta lección dice muy claramente que nosotros, el pueblo adventista, somos el pueblo del libro, queriendo decir que nosotros basamos principalmente todo lo que es nuestras creencias, nuestra doctrina, la basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo sano, eso es como debieran hacerlo todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existen tantas doctrinas diferentes en lugar, cuando, o sea, todos tenemos la misma Biblia, pero todo el mundo tiene doctrinas distintas? Qué extraño es todo esto. Pero la realidad es que ocurre porque lamentablemente no interpretamos la Biblia como debiese ser interpretada, como una norma preponderante, y también entender cómo la Biblia funciona. Porque muchas de las personas pues toman un versículo en forma aislada y de eso construyen una doctrina que después la transforma en una creencia que toda la iglesia que lo siga a ellos cree. Pero no es así como la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios funciona como si fuera una especie de todo. Usted, para poder crear una doctrina, tiene que encontrar esa creencia en diferentes libros de la Biblia y todas esas creencias se conforman a una general. Pero lamentablemente no es así. El autor dice que nosotros, la iglesia adventista, dice, utilizamos solo la escritura, es como una norma imperante para nuestras teologías, que es correcto, para nuestra máxima autoridad de vida, que es correcto, y para nuestras doctrinas, que es muy correcto. Dice, otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición están subordinadas a la Biblia como principal documento. Esa es nuestra fuente. Y esperamos de que toda la gente que participa de una iglesia haga de la Biblia la fuente principal de cada una de sus creencias.
Mucha gente cree en lo que le dice un hombre X, alguien que ocupa el púlpito, porque piensan que esa es la fuente principal, pero la fuente principal siempre debería ser la palabra de Dios, la primera norma. Hagamos de esta, ¿cierto?, el centro para conocer a Dios, para conocer su voluntad y para entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en día. En verdad que es la norma que la iglesia adventista tenemos. Siempre hemos dicho que la mejor base para el hombre o para aquel estudiante de la palabra de Dios es conocer las doctrinas de su iglesia, es conocer las bases bíblicas que tiene la iglesia donde se asiste, a donde uno va. No podemos llegar a una iglesia sin saber qué clases de doctrinas tiene, ¿no? Y si somos en verdad hombres o mujeres que queremos saber la verdad de Dios, pues tenemos que ver que la iglesia a la que asistimos estén basadas en la escritura y que la doctrina que ellos tengan, realmente la palabra de Dios las confirme. Por eso es de que hoy nosotros sabemos que Lutero fue en la forma que lo dijo, ¿no? Aquí en la lección traen una cita de él que dice, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Eso lo dijo Lutero en las luchas, en aquellos juicios que se le hacían, donde él, a costa de las amenazas, no se quedaba callado y hablaba acerca de esta verdad. Pues claro, la misma palabra de Dios allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla para poder leerlo. Allí lo tenemos, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Vean cómo Pablo lleva a este pueblo de Corintios a hablar y a poder dirigirlos el ejemplo el cual ellos estaban dando. ¿Por qué? Porque dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y sí, es verdad, hay a veces que hay textos que se tuercen, hay citas bíblicas, el contexto de esos versículos, y es cuando aquel predicador o aquellos mensajeros que dicen ser de Dios, tuercen las escrituras. Por eso, si seguimos ahí continuando la escritura, de esta de primera de Corintios 6, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y quizás eso fue la discusión que vemos en analistas que estaban buscando que la palabra de Dios fuera la vigente, la que realmente dirigiera al hombre y pudiera confiar en el Señor. La sierva del Señor, allí en el libro que hoy nosotros estudiamos, allí en el libro Consejos para los Maestros, en la página 419, ella dice, la palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia. Las opiniones humanas y la predicación sensacional valen muy poco. Los que están imbuidos de ella la enseñarán de la misma manera sencilla que Cristo le enseñó. El mayor maestro del mundo usaba el lenguaje más sencillo y los símbolos más claros. El maestro de verdad puede impartir eficazmente eh, aquello que él mismo conoce por experiencia. Cristo enseñaba la verdad porque él mismo era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida se personificaban en su enseñanza. Así también con sus siervos. Los que enseñan la palabra deben hacerla suya por experiencia personal. Deben saber lo que es tener a Cristo para ellos mismos como sabiduría y justicia y santificación y redención. Nosotros entonces a través de la historia podemos ver claramente que
estos cleros o estos hombres de esta iglesia católica, apostólica y romana, pues no enseñaban la doctrina bíblica, o sea, ellos enseñaban las doctrinas y las bases y creencias que ellos creían que así debería haber sido o que así debió de haberse hecho. Pero la verdad es que todas estas controversias, ellos tomaron en su momento el derecho y el poder de todo, porque aún a los reyes o presidentes o jefes de gobierno los obligaban también, si no eran amenazados de muerte, a que ellos callaran la voz de estos reformadores. Por eso hoy nosotros que tenemos esta libertad, podemos tomar como base la palabra de Dios y es la que nos trae paz, nos trae armonía, nos trae seguridad. Es ella a través de su Espíritu Santo es que nos guía a poder ver la Biblia como una norma para nuestra vida. Pastor Washington. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias y esperamos que la pongan también en el libro de Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. Hechos 17, 10 y 11. Dice así: y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos versículos nos dicen a nosotros de que estos hermanos en Berea eran realmente personas que querían conocer la verdad, porque no se quedaron con lo que les estaban diciendo, sino que escudriñaron para ver si lo que les estaban contando era realmente lo que la Biblia decía. Hoy en día, muchas personas no dudan lo que el predicador les está diciendo, pero tiene que estar respaldado por un escrito está. Esa es la norma. Un escrito está. El pastor mencionó hace un ratito de que en el libro de Corintios, 1 de Corintios 4, el 1 al 6, leyó de que muchos están pensando mucho más allá de lo que está escrito, o sea, revelado. Están construyendo sobre cosas que la Biblia no está diciendo, y para estudiar la Biblia tenemos que seguir ciertas normas. El libro de Isaías, Isaías capítulo 28, versículos 9 al 10, Isaías 28, 9 al 10, nos da un consejo sabio en cómo tenemos que estudiar la Biblia. Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Siguiente. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí podemos ver que para usted formar una doctrina, una creencia real, usted tiene que sacarlo de diferentes partes de la Biblia, porque la Biblia concuerda, no de una línea solamente. La creencia del sábado. ¿Sabe cuántas veces aparece el sábado en la Biblia? ¿Sabe cuántas veces aparece el santuario en la Biblia? Usted las puede encontrar en todas partes, pero todas estas creencias que han salido últimamente, por ejemplo, el rapto secreto, ¿dónde usted encuentra el rapto secreto? ¿Aparece el rapto secreto en la Biblia? ¿No? Y vamos a quizás en el transcurso de esta semana tocar este tema, pero como usted y yo debemos entender que la Biblia se estudia como una norma preponderante, pero es usted el principal responsable de estudiarla como tiene que ser estudiada. Adelante, Pastor Romero. Gracias, Pastor Washington. En realidad que la Biblia debe y debería ser la base de todo cristiano, de todos aquellos que en su momento decimos llevar la palabra de Dios. La Biblia debería de ser la fuente
de información de nosotros hacia los demás. La Biblia tiene las doctrinas especificadas a lo que Dios quiere. Dios nos manda que nosotros obedezcamos. Le voy a leer aquí otra cita de Elena G. de White que dice en el libro Fe y Obras, en la página 88. Ella dice: cuando surgen errores y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino que, como los nobles verianos, lo que acaba de leer el pastor, escudriñarán cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad, oirán la voz del verdadero pastor que dice: este es el camino, andad en él. De esa manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Ya el pastor decía acerca de la doctrina del sábado, que hay muchas doctrinas en sí en la Biblia, ¿verdad? Cuando menos nosotros, como Iglesia Adventista y del Ministerio del Evangelio Eterno, pues tenemos 28 doctrinas, que dentro de ellas, cualquiera que venga a entrar a esta iglesia, podrá ver con claridad, con base bíblica, que cada una de ellas va de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Una de las que hoy en día podemos hablar ya, como dice el pastor Washington, es el sábado, pero la otra es lo que hoy estamos esperando, la segunda venida de Cristo, que en toda su base, la palabra de Dios nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de acerca de aquellos grandes hombres que pudieron tener el privilegio, estos profetas como Enoch, como Job, que pudieron ver, pudieron desear ya esa venida del Señor y que hablaban acerca de la venida de Cristo. Se imagina, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aún Juan, pues que el revelador, el último de los libros, que nos habla acerca de la venida. Pero hoy, estar pensando, hermanos, aquellos, como dice la sierva del Señor, aquellos que escuchan y pensar que va a haber un rapto, va a haber un secuestro, como que Dios va a venir a escondidas a llevarse a aquellos cristianos. Yo pienso y digo, si estás escuchando este mensaje del rapto secreto, de este secuestro que va a venir y que aún te asustan diciéndote que si tú no entras a esa iglesia, tú vas a vivir la tribulación, tú vas a vivir las angustias que Dios ha dicho para esta tierra. Pero yo te pregunto, mira, si tú ves la historia de todos estos reformadores, ninguno de ellos el Señor mandó al ángel y se lo llevó. Todos sufrieron la guillotina, el fuego, niños, o sea, todos sufrieron antes de ser llevados. Pero todo esto nos lleva a nosotros a ir entendiendo que, pues, la doctrina que hoy nosotros como adventistas tenemos, sabemos lo que vamos a pasar, sabemos lo que viene, sabemos lo que habremos de sufrir en su momento, pero siempre con la confianza y la seguridad de que va a suceder como lo que hizo el Señor con aquellos que antes o en su resurrección también levantó en el tiempo de Cristo cuando Él resucitó, y que así como Él resucitó, también nosotros un día el Señor nos ha de levantar de esas tumbas, o donde nos dejen muertos, el Señor nos levantará para darnos esa promesa de la vida eterna. Así es de que la base, o más bien, como dice la lección, lo que es la Biblia o la palabra de Dios, pues nos lleva a comprender que la Biblia es la norma de nuestras creencias y aún de nuestras actividades. Pastor Washington. Pastor. Pastor Romero, nosotros como iglesia tenemos claro cuál es la base, cuál es el fundamento de nuestra norma, de nuestra regla.
El fundamento es la palabra de Dios y nosotros tenemos que entender de que a través de ella vamos a conocer esas verdades. Un poquito para terminar es que como nosotros, la Iglesia Adventista tiene también, ¿cierto?, el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, y nosotros los usamos como una ayuda y un apoyo a la palabra de Dios, jamás los usamos para siquiera ir en contra de la palabra de Dios. Todo lo que ella escribió está basado en la Biblia y ella hace referencia a la palabra de Dios en cada una de las visiones que recibió, en cada uno de los argumentos que escribió, ella hace referencia a la Biblia. Por lo tanto, lo que ella escribe está en completo acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos plena confianza en lo que ella nos ha revelado y creemos que todo aquel que pone esos dos fundamentos, la palabra de Dios en primer lugar y el espíritu de profecía o el testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 19:10, pues está parado sobre una roca que es firme y fuerte y nos podemos estar tranquilos de que nada de nosotros vamos a ser engañados si nuestros ojos han sido puestos en sus escrituras, en la revelación que Él tiene para nosotros en esta parte final de la historia. Gracias, pastor. Y en verdad que la doctrina acerca de la venida de Cristo, pues es muy claro, ¿no? Ya hablando acerca de lo que realmente, cuán imperante es la palabra de Dios para nuestro tiempo. El Señor Jesús dijo muy claro, o nos dio una amonestación antes de que Él fuera a llegar, a venir. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 34, nos dice en sí la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice él, mirad, si lo podemos ver ahí en pantalla para leerlos junto con cada uno de ellos, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor Jesús ya nos estaba o nos ha amonestado acerca de su pronta venida y nos da hermosos consejos en los cuales nosotros no debemos de estar viviendo estas cosas, ya viendo esas manifestaciones. Allí mismo, en ese mismo capítulo, pero el versículo 36, Él nos sigue diciendo y nos sigue hablando, dándonos una amonestación acerca de esos tiempos. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira, cuando el Señor dijo de escapar, quizás no era tanto el poder librarte. Lo que yo para mí creo y pienso personalmente, escapar es quizás de esa muerte segunda que ha de venir en el juicio de Dios. Escapar es en el momento que tú aceptas, en el momento que tú buscas vivir la palabra del Señor. ¿A través de qué? A través de la guía del Espíritu Santo. Es poder alcanzar la vida eterna, aún, aunque si llega la muerte en este instante, te llega el poder descansar, pues tienes la seguridad que aunque hoy descanses, el día de la redención, el día de la venida de Cristo, Él te levantará. ¿Para qué? Para darte la vida eterna. Así es de que yo espero que tú en esta hora, pues toda doctrina que tú tengas, toda doctrina que tú hoy has escuchado, la hayas analizado como decía Isaías, ¿no? O sea, renglón tras renglón y línea sobre línea. Que veas que esa doctrina en verdad te está llevando a la verdad que tu iglesia te predica. Pastor Washington, ¿algunas palabras de despedida? Solamente quiero terminar con lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Dice, ha habido una gran falta de investigación profunda de las Escrituras para atesorar gemas de verdad en la mente. Cuando perdemos todos porque no esforzamos nuestra mente para escudriñar, con mucha oración, la luz divina a fin de entender la santa palabra de Dios. Eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta escudriñar profundamente la palabra de Dios.
querer en lo más profundo del corazón saber cuál es la verdad bíblica, no la verdad que los hombres nos están tratando de decir, sino que lo que Dios reveló a sus profetas, aquellos que escribieron la palabra de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia está la verdad. Haz de la Biblia tu fuente de conocimiento, tu fuente de poder y tu fuente de ir para escudriñar, para escarbar y para sacar la verdad que va a cambiar tu vida. Gracias, pastor, y esperamos, hermanos, que cada uno de ustedes, pues sí, tomen esta que es la palabra de Dios como la única base y fuente de salvación a través de Cristo. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.